El deseo de mi corazón es que alguno de estos videos pueda bendecir su vida, edificar su vida en Cristo Jesús. Y um, he tratado de que estos videos, organizarlos a manera de series, o sea, en grupo, para que sea más fácil su localización. No lo he conseguido del todo, pero porque no domino esto de las redes, pero algunos videos pues sí se han podido acomodar por grupitos, por series. Algunos se agrupan por sí mismos, pero otros no. Uh, y tengo ya algunas series eh, pendientes, series que quedaron a la mitad o que nada más les falta un video para terminar, en fin. Y por diversas razones no he podido darle continuidad a terminar esos videos que están por ahí pendientes. Y digo diversas razones. Por ejemplo, vamos a decir la serie de Aprendiendo a ser feliz. En esa serie de videos, que hasta ahorita van como 5, 6 o 7 por ahí, pero que pueden ser unos 10, 12. Y en esa serie de videos busco confirmar bíblicamente que sí es posible tener una vida feliz. O sea, sí se puede ser feliz. Sí es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí enseño los consejos bíblicos para ser feliz, para estar contentos con nuestra vida. No importa las circunstancias diversas que cada quien pueda tener, pero que sí es posible ser feliz. Y grabé como 6 o 7. ¿Y por qué no grabo los otros? Bueno, no los grabo porque tengo que ir a buscar precisamente en mi perfil, déjenme decirles dónde quedaron esos 6, 7 que ya grabé, cuáles son los temas que ya grabé para luego continuar con los otros temas de la felicidad. Pero batallo mucho aquí en mi perfil para ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás para encontrar dónde quedaron. Y alguien me aconsejó que este trabajo pudiera yo hacerlo en una computadora y todo eso. Y bueno, me parece que es excelente idea, que era más fácil y más rápido organizarlos así. Creo que sí. Entonces, tan pronto tenga la oportunidad, me voy a comprar una computadora, una laptop usada por ahí, ponerla por aquí y hacer ese trabajo. Así están otras series, así parecidas, igual. Está la serie, por ejemplo, de El Cristiano Maduro. Todos aspiramos a ser cristianos maduros y es parte de la voluntad del Señor. Dice, pero el que ha alcanzado madurez, dice por allá en Hebreos, y bueno, entonces todos queremos ser cristianos maduros. Grabé algunos, sí, grabé algunos, pero igual, tendría que revisar bien cuáles son los que grabé y cuáles son los que tengo pendientes, porque tengo una lista como de 20 cosas que son señales de que un cristiano es maduro, ha alcanzado madurez. Entonces, también ahí está esa. Hay otra serie donde hablé sobre el Espíritu Santo. Era como de 3 o 4 videos nada más. Y bueno, hablé sobre el Espíritu Santo y prometí el último video, que es un video contundente, tremendo, ya lo tengo escrito por ahí y es donde voy a mostrarle el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, o sea, la Trinidad, en la naturaleza. Sí, la Trinidad se encuentra en la naturaleza. Y voy a mostrarle cómo son uno, cómo el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios. Y cómo Jesucristo es el Espíritu y Jesucristo es el Padre.
y cómo el Padre es el Espíritu y el Padre también es Jesucristo. En fin, esa, llámalo triangulación, si quieres decirlo así, es una Trinidad perfecta, es una deidad perfecta. Bueno, grabé 2 o 3, pero me falta este último. En este último video ya tengo el 70% ya estructurado. Me falta un 30% para estructurarlo bien y en su momento pues buscaría hacerlo. Cabe otro video que es el de los amigos de Dios. Los amigos de Dios, donde enseño el valor tan grande que tiene la amistad en la Biblia, el valor tan grande que tiene para Dios la amistad. Es la voluntad perfecta de Dios que tengamos amigos. Dicho de otra manera, si no tienes amigos, no estás en la perfecta voluntad de Dios. Y subí dos videos, creo. En el tercer video, que también ya lo tengo estructurado, iba a grabar, la riqueza espiritual que hay en una amistad. Y también me falta grabar sobre la amistad, lo que dice la Biblia de cómo debo ser yo para ser un buen amigo de mis amigos, ¿verdad? O sea, ¿qué dice la Biblia de lo que debemos hacer para que seamos verdaderos amigos de nuestros amigos? Ese también me falta. Entonces, y también, pronto voy por ahí a subirlos, y hay más videos que están por ahí en espera. El otro video, y este es único, que le dije que ore mucho por mí, y se lo repito otra vez, ore mucho por mí, se lo digo en serio, yo sé lo que estoy diciendo, no estoy loco, no sé lo que estoy diciendo. Este video del que he estado diciendo que es un video muy delicado, que es un video muy difícil de aceptar, muy difícil de entender. Sí, totalmente. Y que después de que lo escuche, algunos me van a bloquear, otros me van a denunciar, por decirlo así. En fin, es un video muy delicado, pero es un tema inédito, es un tema que nunca se ha tocado, pero está en la Biblia. Y cuando enseñe eso, pues se lo voy a mostrar, y le voy a mostrar los versículos y toda la parte que está allí. Pero igual, le vuelvo a decir, ore por mí, y ya lo tengo estructurado. Estoy esperando el tiempo perfecto de Dios y la guianza perfecta del Espíritu Santo para pues, hacer bien ese trabajo, ese libro. Bueno, mientras tanto, pues déjeme continuar con el libro de Marcos capítulo 1. A ver, acabo recién de comenzar este libro y sí, voy a la parte de capítulo 1, versículo 12 del libro de Marcos. Aquí lo llama la tentación de Jesús. Y bueno, pues vamos a edificarnos leyendo la palabra del Señor. Bien. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu le impulsó. A ver, el Espíritu... hay una organización religiosa que enseña torcidamente, equivocadamente, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Esa es una verdad. Y cuando estudiamos el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, cuando leemos los versículos del Espíritu Santo y vemos su obra, cómo trabaja, lo que hace en nuestras vidas, lo que nos dice, lo que nos enseña, todo eso,
Pues nos damos cuenta que nada que ver con una fuerza activa, ¿verdad? Y simplemente el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿okay? En su manifestación espiritual. Y no voy a hablar del tema, solo quiero decir que, pues vemos aquí, por ejemplo, el Espíritu le impulsó al desierto. Esta es una confirmación de lo que Jesús dijo, que nos convenía que el Espíritu Santo viniese, ¿verdad? Porque hace una obra, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, en nuestras vidas. Y aquí vemos cómo el Espíritu de Dios impulsa, lleva, le da una convicción a Jesús de que tenía que ir al desierto. El Espíritu Santo hace muchas cosas, pero una de ellas es la perfecta voluntad de Dios. Y en este caso, la perfecta voluntad de Dios para Jesús, hombre, ¿okay?, era que fuera al desierto. ¿Quién le dijo a Jesús que tenía que ir al desierto? ¿Quién puso ese sentido en Jesús que tenía que ir al desierto? El Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender, atención, no a dejarnos llevar por nuestros impulsos. No. Sino a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, cuando nos da testimonio de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que hacer. Y a medida que usted entra en una comunión más perfecta, más íntima, más estrecha con el Espíritu Santo, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprende a saber cuando es el Espíritu Santo quien le está llevando a hacer aquello. Cuando es el Espíritu Santo quien le está llevando a decir aquello o a no hacer tal cosa, como en el libro de los Hechos. El Espíritu les impidió allá a Pablo que fuera a tal parte, ¿verdad? Entonces, dice más, el Espíritu pues no se los permitió. Entonces hay voluntad propia en el Espíritu de Dios. Bueno, aquí la enseñanza es que Jesús sí tenía una comunión perfecta con el Espíritu de Dios y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Bueno, pues nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que aprenderlo, ¿eh? Y la Biblia nos enseña mucho cómo es. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. Oiga, no es fácil estar 40 días en un lugar, ¿eh? No es fácil. Pues menos es fácil estar en un lugar desierto. Pero cuando usted entiende lo que Dios quiere y que se lo manda decir por el Espíritu Santo, usted está dispuesto a todo. Usted está dispuesto a todo. Hasta la muerte. Hasta la muerte. 40 días. Y estuvo allí, en el desierto. Y era tentado por Satanás. Ya nomás el hecho de estar en el desierto es terrible. Pues ahora imagínese estar allí, pero aparte siendo atacado por Satanás. Que no es cualquier ataque, que no es cualquier tentación. A ver, el Espíritu Santo obra para que tú y yo conozcamos la perfecta voluntad de Dios y actuemos
agradándole a Dios en todo momento. Bueno, pues el enemigo también está trabajando y se va a oponer. El enemigo se va a oponer a que tú sigas testificando, a que tú cuides tus vestiduras santas. El enemigo se va a oponer a que tú tengas una vida de oración. Jesús está en el desierto porque le llegó el Espíritu Santo y ahí va aquel terco, ese Satanás, ahí va, para evitar que Jesús haga la voluntad de su Padre. Así es que el diablo, si tú no lees la Biblia, es que ya te ganó el diablo. O sea, ya te ganó el diablo. Ya logró el diablo que te apartes de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Pues Satanás ya logró que no leas la Biblia. Ya te ganó. Porque la perfecta voluntad de Dios es que nosotros estemos en comunión con su palabra, estemos en comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Hay versículos que nos hablan de comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo y comunión con su palabra. Hay versículo para cada cosa de esto. Entonces, Satanás está allí. Dice, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. A ver, qué cuadro. Pero un cuadro en verdad difícil de entender, difícil de enseñar. ¿Dónde está Jesús? Bueno, en el desierto. En el desierto. ¿Quién más está allí? Las fieras. Hay fieras. Y llámese demonios en lo espiritual y llámese fieras en lo natural, animales peligrosos. Hay fieras. ¿Quién más está allí? Esto es delicado. Está Satanás. Entonces aquí, y aparte, el Señor está en ayuno. El Señor está en ayuno. En el desierto, en ayuno, con las fieras y atacado por Satanás. Oiga, déjeme decirlo así, yo creo que es la mayor guerra espiritual que un ser humano pueda experimentar. Lo creo firmemente. La circunstancia es inaudita, es terrible. Pero hay algo lindo aquí. ¿Quién más está allí? Bueno, pues allí está el Espíritu de Dios, porque es quien llevó a Jesús al desierto. ¿Y quién más está allí? Los ángeles del Señor. Por un lado las fieras, que son los ángeles de Satanás, pero por el otro lado están los ángeles de Dios. Entonces, aquí hay una enseñanza valiosísima. Que nunca estamos solos. La presencia del Espíritu de Dios en medio de esta terrible condición, la presencia de los ángeles que le servían a Jesús. ¿De qué manera le servían? Eso sería un tema, pero bien interesante.
¿De qué manera le servían los ángeles a Jesús? ¿Qué hacían por Jesús? Entonces, entendamos, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios y nos disponemos a hacerla, a cumplirla, porque Jesús fue al desierto para cumplir la voluntad perfecta de su Padre. Por eso es que Dios le acompañaba. Por eso es que el Espíritu Santo estaba allí. Por eso es que los ángeles le servían. Nunca estamos solos. Amén. Y eso es... Mira, saber que Dios está contigo en el desierto es suficiente. Saber que Dios está contigo en una situación donde no tienes para comer, porque en el desierto pues no había comida. Bueno, saber que Dios está contigo allí es suficiente. Saber que hay un peligro tremendo. Hay fieras, hay demonios, hay ataques del diablo. Pero saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Saber que los ángeles del Señor... Ahora, ¿por qué estaban ahí los ángeles del Señor? No se mandan solos. ¿Quién mandó a los ángeles allí con Jesús? El Padre. El Padre. Entonces, si algo debemos tener nosotros siempre presente, es que la bendición del Señor, que la protección del Señor, amén, está con nosotros. Aún y que pasemos por una circunstancia como esta situación tan tremenda que enfrentó el Señor y que de esa situación salió victorioso. Amén. Usted saldrá victoriosa, hermana, también. De todas esas situaciones donde usted tenga que guerrear en la perfecta voluntad de Dios. Dice el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí tenemos otra situación. El encarcelamiento de Juan. Un hombre al que le debemos una disculpa. Todos los cristianos del mundo le debemos una disculpa a Juan el Bautista. No hemos entendido su ministerio. No hemos valorado su ministerio. Es un hombre que tiene mucho que enseñarnos en su amor por el Señor, en su consagración a Dios, en su ministerio que Dios le dio. Después de que Juan fue encarcelado, en ese amor, en ese servir a Dios, en esa entrega plena, total, absoluta, como nadie, fue encarcelado. Y ya sabemos que hasta le cortaron la cabeza. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Bien. Pero un hombre que en su servicio a Dios estuvo dispuesto a todo. A todo.
a ser encarcelado, a ser decapitado. Yo quiero aquí quiero explicar algo, por favor. Quiero explicar algo que debemos entender bien los cristianos. El que no entienda bien esto que voy a decir, se va a enojar con Dios. Y va a cometer el error de reclamarle a Dios. Ahí va. En el último tiempo se ha enseñado un evangelio mentiroso, torcido, donde se le hace creer a los cristianos y a las cristianas que por ser el simple hecho de ser hijos de Dios, nada nos va a pasar. Dios nos va a guardar de todo, de todo. No nos va a pasar nada malo, nunca, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Los que te enseñan así están equivocados, totalmente equivocados. Claro que te enseñan algunos versículos allí, donde Dios habla de la bendición, donde Dios habla de la protección, donde Dios habla que te va a guardar, en fin. Pero no te enseñan los otros versículos donde Dios no protegió, no guardó a sus siervos, permitió que los mataran, que los quemaran, que los encarcelaran, que les cortaran la cabeza. No te enseñan esos versículos. Y eso también ocurre actualmente. Otra vez, eso ocurre actualmente. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios no guardó a Pablo? No guardó a Juan, por ejemplo. ¿Por qué no lo rescató? Porque en el evangelio mentiroso y torcido te enseñan, ¿verdad? Que nada que venga contra ti va a prosperar. Que de toda situación tú vas a salir victorioso. Y que si enemigos vienen contra ti, Dios siempre te va a guardar y esos enemigos van a ser derrotados. No es cierto. O sea, no es cierto. Pero hay versículos que así lo dicen. Claro, claro que sí. Esos versículos son verdaderos. Lo que yo te estoy diciendo que es una mentira es cómo te los están enseñando. Eso es lo que es una mentira. La interpretación que le están dando. Eso es una mentira. Porque para enseñar la perfecta voluntad de Dios, tienes que enseñar lo que dicen estos versículos y lo que dicen estos otros versículos donde no fueron protegidos, donde Dios no los rescató y permitió que fueran, ya sabes, todo lo que dice Hebreos capítulo 11, la segunda, ya los últimos 10 versículos de Hebreo, de ese capítulo. Cosas terribles. ¿Por qué Dios entonces a unos sí los guarda y a otros no los guarda? Porque aquí vemos a Juan que es encarcelado y luego le cortan la cabeza. Y vemos a Pablo también todo lo que le hacen. Y a los demás apóstoles. Y lo que actualmente están haciendo. El día de ayer, por ejemplo, fue asesinado un varón de Dios junto con su madre. Ahí en un país de Sudamérica. El día de ayer venían de predicar la palabra. Los interceptaron por allí en la noche. Los mataron, quemaron su coche con las 2 personas adentro. Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo, de esa manera y de otra manera. Entonces, a ver, ¿entonces qué? ¿Dios nos guarda o no nos guarda?
Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Tenemos versículos que Dios nos dice que sí nos guarda y tenemos versículos de pasajes bíblicos donde no los guardó. Bueno, yo nomás se lo voy a dejar así rápido porque no me voy a detener en ese punto, pero sí, va a haber ocasiones en que Dios, de acuerdo a su plan perfecto para esa familia, para esas personas, Dios los guarda. Y va a haber ocasiones en que no, así también está escrito. Así también está escrito. Y hay muchos pasajes para mostrar que a veces Dios sí nos va a guardar de una manera maravillosa y a veces no nos va a guardar. Simplemente va a permitir que aquellos siervos den la vida. Porque escrito está que a muchos matarán por causa del Evangelio. Eso también está escrito. Entonces, bueno, lo dejo allí. Simplemente para comentarle que no entremos en confusión, ¿okay? Si Dios te quiere guardar, qué bueno, y si no te quiere guardar, pues vas a pasar por esa cosa. A Jesús no lo guardó. ¿Por qué? Porque estaba en su plan perfecto, que así tenía que ser. Jesús no iba a ser guardado, ¿amén? Estaba escrito que tenía que morir. Bien, entonces Juan fue encarcelado. Entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí yo también quiero decir otra cosa. A ver, sí. Ay, Señor. Hay otro punto que también causa mucha confusión y hace que cristianos se extravíen un poco. A ver. Aquellos que creen que Jesús vino para establecer la justicia en la tierra, para hacerle justicia a los pobres, a los necesitados, aquellos que creen que Jesús vino a defender a los pobres, que Jesús vino a defender a su pueblo, no es cierto. O sea, no es cierto. Porque hay cristianos que les han metido en la cabeza que si en su vida diaria de pronto se enfrentan a una injusticia por allí, ellos tienen que convertirse en héroes de la justicia y empezar a pelear y a luchar para que se haga justicia en aquel caso. Eso es una tontería. Se convierten en luchadores sociales por igualdad, por justicia social. Están luchando para que ya no haya pobres, para que los gobiernos no sean injustos, y se convierten en luchadores políticos, sociales. Y enarbolan la bandera de Cristo, diciendo que Jesús vino a defenderlo, que Jesús fue un revolucionario. Por favor, si usted entiende así a Jesús, perdónenme, siga leyendo la palabra del Señor. Jesús no vino a nada de eso. Miren, a ver, ¿a quién acaban de encarcelar? A Juan. ¿Y Jesús qué hace? ¿Acaso Jesús dijo, vengan, vamos, encarcelaron a Juan y no es justo lo que le hicieron, vamos, tenemos que ir a hablar con las autoridades, tenemos que hacer una manifestación, vamos todos, hay que defender a Juan, no es justo lo que le hicieron a Juan? No. Jesús lo dejó encarcelar, punto, ya. ¿Qué le parece? Se acabó mi tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Continúo en el siguiente video. Amén. Bendiciones.